Estudiantes, buenas tardes. Mi nombre es Juan Antonio, asesor del sistema de prepa abierta en Preparatoria Abierta Guanajuato, mi prepa San Luis en Facebook y el Centro de Asesoría San Luis de la Paz Guanajuato. Sección 3, los acuerdos de comercio preferencial. Esto es módulo 11, unidad 3 y sección 3, por supuesto, ya les había comentado. Vamos a continuar. La proliferación de los ACP es la quinta transformación de la economía mundial contemporánea. Si nos pregunta el examen, la proliferación de los ACP es la quinta transformación de la economía mundial contemporánea. ¿Qué son los ACP? Acuerdos de comercio preferencial. Recordemos que ya no nuestro material ya no les quiere llamar acuerdos de libre comercio, ahora les quiere llamar acuerdos de comercio preferencial. Hasta 1991, después de o durante 34 años, de 1958 a 1992, había solamente 26 acuerdos vigentes, 10 relacionados con la Comunidad Económica Europea, 10 de carácter regional y solo 6 eran de naturaleza bilateral. En el inicio de la década de los 90 la situación cambia, se da esta parte donde se disuelve el bloque socialista, desaparece el bloque socialista, desaparece la URSS. El GATT tenía algunos propuestos, algunos mecanismos de propuesta de mecanismos para liberación comercial. No funcionan, no se pueden avanzar, hay diferentes trabas por ahí, yo me estoy suponiendo que son económicas como todo el tiempo. Y al mismo tiempo surgen tres iniciativas políticas que para mi gusto son políticas económicas, aunque sin embargo se trata de muchas veces decimos acuerdo de comercio, acuerdo de libre comercio, pero sin embargo se trata también de libre tránsito y otras cuestiones. Luego nos dice cuáles son estos tres: Tratado de Libre Comercio de América del Norte, TLCAN o TLC como nosotros lo conocemos, y nos vienen fechas. Comienzan los tratados. México le propone a Estados Unidos en 1990 que se haga una CP bilateral. Canadá se une en 1991, en 1992 se termina, se firma, en 1994 entra en vigor. Más adelante, después de, bueno, a la par, al parejo, en 1990 igual, eh, viene la caída del la caída del muro de Berlín, si recuerdan. Se acerca el gobierno francés y alemán, tienen un acercamiento, empiezan a nuevos, ¿cómo se llama? Relaciones diplomáticas, a la reordenación geopolítica de Europa. Los representantes de los gobiernos participantes en la comunidad, y se refiere a la Comunidad Económica Europea, responden con un proyecto de integración regional amplio para que en 1992 todos los miembros de la Comunidad Económica Europea firman el Tratado de Maastricht para crear la Unión Europea a partir de sistemas comunes en política exterior, seguridad, política doméstica, justicia, un mercado y una moneda únicas. Más adelante vamos a ver detalles. Algo no se funcionó con esta Unión Europea, sin embargo se hace un mercado único y una moneda únicos con sus problemas. Por supuesto, la moneda es el euro que podemos ver aquí nosotros, y es de manera tangible. ¿Por qué se utiliza el euro? Bueno, en sus respectivos países cada habitante usará su moneda local. Sin embargo, en el comercio internacional el euro es la moneda que se utiliza. Luego entonces los turistas cuando viajan prefieren portar euros, prefieren viajar con euros en lugar de viajar con su moneda local, y por eso es que nos llegan a nosotros euros y por eso es que los conocemos. Asia también participa, se da cuenta que el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y la Unión Europea resultan hasta ciertamente discriminatorios, quiere decir los excluyen del mercado, y ellos crean su propio acuerdo de libre comercio de la Asociación de Naciones del Sureste Asiático. Para esto habían propuesto una agrupación económica de Asia del Este con Japón a la cabeza. Sin embargo, Japón tiene intereses comerciales con Estados Unidos, no acepta, y es ahí donde se crea el Acuerdo de Libre Comercio y la Asociación de Naciones del Sureste de Asia. Esto es para 1992.
Luego entonces, primero Asia se quejaba de naturaleza discriminatoria de la Unión Europea y del TLC, pero ahora todos los demás países del mundo se quejan de naturaleza discriminatoria de los dos tratados primeros y también del Tratado del Sureste Asiático, y entonces los países que no participan en esas iniciativas negocian con países que ya están participando en esas iniciativas. Quiere decir, un ejemplo para que sea un poco más claro de entender, Estados Unidos, Canadá y México forman parte del TLC, y como ejemplo viene Chile y hace acuerdos con México o con Estados Unidos o con Canadá o con los tres. No hay restricciones al respecto. Luego, por otro lado, hacen acuerdos entre ellos mismos. ¿Entre quiénes mismos? Bueno, Chile con Argentina, Chile con Brasil, Chile con Guatemala, Guatemala con Argentina, etcétera. Es decir, entre los mismos países que no participaban en acuerdos empiezan a participar, ya sea con los que están participando en otros acuerdos o con los que no están participando. Para 1992 comienza una carrera frenética para negociar ACP de diversos tipos, y en agosto de 2011 ya había en vigor 233 ACP bilaterales, regionales o transregionales notificados a la OMC, Organización Mundial de Comercio, y luego bilaterales es el que se da entre dos países. Regionales es el que se da como ejemplo aquí en América del Norte, que es México, Estados Unidos y Canadá. En Asia, bueno, todo el grupo de países que conforman el Acuerdo de Libre Comercio del Sureste Asiático ya tienen de tarea que investigar quiénes países forman ese ANSEA. La Unión Europea, pues nos tienen más trabajo para investigar quiénes forman la Unión Europea. Luego, la economía de cada país se consideraba como la unidad básica de la economía mundial. Quiero en esto decir, decían quiénes conforman la economía mundial: México, Estados Unidos, Canadá, Francia, Chile, Argentina, Japón. Cada uno de estos países era la unidad básica de la economía mundial. Ahora se forman los ACP, siguen estas unidades básicas de economía mundial. Sin embargo, ahora están compitiendo también los acuerdos de comercio preferencial, y entonces ya dicen también participa el TLC. Ahora es México, Estados Unidos y Canadá independientemente, más el TLC. El TLC entra como otra unidad económica. Luego, la economía y el comercio mundiales tienden a ser dominados por la lógica de la regulación intergubernamental que opera en los espacios regionales sobre los cuales los gobiernos asociados ejercen la soberanía nacional. ¿Qué significa? Significa que ahora el comercio mundial ya no se rige por las leyes de México y China, por decir, cuando estos dos hacían un acuerdo de compra de mercancías o compra y venta, sino que ahora tienen que regirse por reglas que también están en el TLC. Además de las reglas propias de México, México tiene que vigilar las reglas del TLC para poder negociar con otros países. Esto es lo que significa, y como ejemplo puse a México, pero aplica para todos los países. La economía mundial ha progresado hacia la supresión de las barreras impuestas por los estados en los ámbitos nacionales, pero contrariamente a lo esperado por los promotores del pensamiento económico liberal, las barreras han sido sustituidas, las nacionales, por unas barreras regionales. Es parte de lo mismo. Ahora ya no tenemos restricciones, por decir, México dice: yo ya no tengo restricciones, o más bien mis restricciones ya no te aplican, China. Sin embargo, ahora te aplican las restricciones del TLC. Esto es lo que nos dice este párrafo, cuando nos dice que las restricciones nacionales ya dejan de aplicar. Nos dice cuál es la frase que utiliza, cuál es la palabra que utiliza. Nos dice: la supresión de las barreras impuestas por los estados en los ámbitos nacionales. Estas barreras nacionales ya no existen, pero ahora existen las barreras regionales. La dinámica actual de los flujos comerciales y financieros no apunta hacia la globalización, sino a la regionalización de los mismos. Es otra forma de decirnos lo mismo. La globalización, decíamos, era un comercio mundial,
No se ha podido dar este comercio mundial, sin embargo se está dando un comercio regional, que no a todos les gusta. Luego, para el próximo tema, viene la sección 4. Esto ya va a ser para la próxima entrega. Muy buenas noches, muy buenas tardes, buenos días, provecho los que estén comiendo. Mi nombre es Juan Antonio, asesor de prepa abierta en el sistema de preparatoria abierta Guanajuato, mi prepa San Luis en Facebook, el centro de asesoría de San Luis de la Paz, Guanajuato. Por favor, suscríbanse, denle like y sus sugerencias en la zona de comentarios si me hacen favor. Hasta la próxima.